Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, papá. Tú estás obrando, Señor, en nuestro corazón de una manera especial, bendito Dios, de una manera maravillosa, Dios de los cielos. Padre, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por ayudarnos en este tiempo, Señor. Gracias, aún por bendecir las almas, bendecir los corazones. Gracias por abrir el entendimiento, Señor. Y gracias también, Señor, porque sabemos que ahí tú estás. Siempre estás allí, Señor. Y siempre estarás ahí para escuchar nuestro clamor y nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora especial. Y vamos a estudiar el texto que vamos a tocar es en Santiago, capítulo número 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16. Qué bueno es el Señor con nosotros. Y vamos a estudiar precisamente la parte que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bien, hay oraciones que se hacen delante del Señor con mucha fe, pero hay oraciones que realmente producen cambios en nuestro ambiente, en donde estamos. Y esas oraciones que producen cambio son las oraciones que traen respuestas, ¿no? Del cielo a la tierra. Por eso se llama cambio, ¿no? Por ejemplo, estamos orando por alguien que está enfermo y el Señor lo sana, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un cambio. Dios hizo una obra especial en ella. A veces oramos por familias que están quizás tal vez fracturadas en su área espiritual, emocional, y oramos y el Señor restaura. ¿Dónde se ven los cambios? Cuando esas personas vuelven nuevamente, ¿cierto? Y comienzan a continuar con el propósito del Señor en su vida. O sea, el hogar no se destruye, sino que se restaura. Esa es una oración que produce cambios. Y en todas las áreas tendríamos que mirar y observar esto con mucha atención, porque el deseo nuestro no es solamente levantar oraciones por levantarlas, sino siempre, cada vez que levantamos una oración, como hacer un estudio, ¿no? Sé que Dios responde de diferentes maneras. 3 formas: un sí, un no y una espera, ¿cierto que sí? Sí, no y espera. Entonces, mediante esa parte, entonces ya lo enfocamos en la Biblia, y la Biblia también nos da claridad acerca de eso. Cuando Elías oró, dice la Biblia, en el monte Carmelo, la oración tuvo una respuesta de inmediata, porque pues él estaba ahí enfrentando a sus enemigos, ¿cierto? Porque la duda estaba en contra de cuál era el Dios a quien iban a servir, ¿cierto? Entonces ahí tocaba que Dios mismo, ¿cierto?, peleara su batalla. Entonces ahí vemos cómo Dios le dio el respaldo a Elías y Elías salió venciendo. El Señor le dio la victoria. Fue una oración que de inmediata, una oración que se hizo por momentos. Ya así vemos en Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que ellos estaban orando por el avivamiento, por la venida del Espíritu Santo. Y entonces ellos ahí, ¿cierto?, estuvieron durante unos días, ¿cierto?, en oración, en clamor, esperando la promesa, hasta que llegó el día determinado de Dios, vino ese bautismo sobre ellos, vino la presencia sobre ellos, y bueno, eso trajo unos cambios impresionantes para la vida de ellos. Entonces, asimismo, vamos a la Biblia y mirando, ¿cierto? O hay momentos donde Dios, por ejemplo, vemos a David cuando oró por ese hijo de Betsabé, ¿se acuerdan o no? Oró por ese hijo y Dios ya le había dicho a él, ¿cierto?, que el niño iba a morir. Y en ese momento él dice que oró y oró, ¿cierto?, y ayunó durante 7 días.
y oró fervientemente, pero Dios había determinado algo. Entonces el niño fallece y lo único que hace David es levantarse del piso y aceptar la voluntad de Dios en ese instante. Entonces son, aunque no era algo gratificante, ¿cierto? Porque por lo que él estaba clamando era para que Dios le diera la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Pero Dios respondió. Y asimismo vemos muchas oraciones que se hicieron en la palabra del Señor. Primero de terminar, la oración es hablar con Dios, ¿no? Oración es abrir nuestro corazón, ¿cierto? En sinceridad delante del Señor. Oración es poder ser realmente o decir lo que estamos sintiendo. Entonces, todos oramos, pero no todas las oraciones producen resultados. Entonces, al mirar esa parte, ya entonces nos enfocamos, ¿cierto? No todas las oraciones producen ¿qué? Resultado. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? La oración ¿qué? Eficaz, la que cumple, ¿cierto? La que cumple. Esa oración lógicamente es la que abre los cielos, ¿sí o no? Y cambia las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Esa oración es la que cambia, ¿qué? Primero, abre ¿qué? Los cielos. ¿Y qué es abrir los cielos? O sea, es simplemente ver la intervención, ¿cierto?, de Dios en medio de las circunstancias que nosotros estemos pasando, ¿no? Es ver la intervención de Dios. Porque cuando Dios interviene, eso es algo glorioso, porque hace que la circunstancia, ya usted y yo no la miremos como la miramos antes de que el Señor interviniera. Quizás había angustia, ¿cierto? Había quizás preocupación, desconfianza, incredulidad, o habían cosas que embargaban nuestro corazón. Pero cuando el Señor interviene, cambia esa circunstancia y comienza a colocar, bueno, a producir ese fruto en nuestro corazón. Y hay un fruto que se llama la fe, ¿cierto que sí? La fe. Y la fe es entender que cuando Dios tiene el control de las cosas, pues entonces confiamos en Él para que Él nos ayude a salir adelante para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Es aprender a orar, ¿cierto? Eso no está en un seminario ni nada de eso. Eso usted y yo lo logramos es en nuestra relación personal con el Señor, amén. Nuestra intimidad con Dios. Sí, porque usted y yo podemos recibir muchos seminarios acerca de la oración, pero el punto es usted y yo practicar y hacerlo, comenzar a ejercitarnos. Ahí es cuando comenzamos a ver los resultados en nuestra vida. Los resultados. Por eso yo doy gracias a Dios porque Dios crea estos momentos. Estos momentos son buenos porque son momentos que nos ayudan a ejercitarnos, ¿sí o no? Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una bendición. Pero cuando el ayuno es una bendición, cuando nosotros practicamos el ayuno, estamos allí en el ayuno. Ahí es cuando Dios comienza a orar en nosotros. Pero si simplemente hablásemos de ayuno y no practicásemos el ayuno, entonces las cosas no van a funcionar. Las cosas van a quedar allí. Y por eso cada cristiano, ese es un deber de cada uno de los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tener una vida en obediencia al Señor y en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Entonces, lo importante es orar para que algo ocurra, ¿cierto? Para que haya un cambio, ¿cierto? Especial, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en la nación o en el territorio o el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero ¿cómo se hace? Orando, intercediendo. ¿Listo? Y para eso se necesita una insistencia, una perseverancia. Esa perseverancia es la que nos ayuda. Por eso digo, cuando Dios interviene, todo cambia, ¿no? Cuando Dios interviene, todo cambia. Entonces ahí tenemos que mirar el punto número 1, es que la oración primero cambia a la persona que está orando, ¿no? La oración primero cambia ¿a quién? A la persona que está orando. Y es bueno, ¿cierto? Porque entramos como con incredulidad, nuevamente le digo, ¿cierto? Entramos como con inseguridades, como con desconfianzas, ¿no? Pero ahí el Señor nos transforma el corazón. Ahí el Señor nos cambia a nosotros y nos ayuda
a entenderlo a Él mucho más, a comprenderlo a Él más, a lo que Él como que nos viene hablando en la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice acá, y quiero que vayamos allí a este libro, a Primera Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra, mírelo bien. Y este es un versículo que hemos citado en algunos momentos. Dad gracias en todo, ¿sí o no? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mire que si usted subraya la palabra, dice, no es en algunas cosas. Hay que aprender a darle gracias a Dios en todo, cualquier circunstancia o situación. Dale gracias, porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Nuevamente, traigamos esa desconfianza, esa inseguridad, esa incredulidad, ¿cierto? Y el Señor la convierte en fe, ¿cierto? Lo convierte en creer, ¿cierto? Lo convierte en, bueno, muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Entonces, miremos a Jesús, por ejemplo. Lucas, capítulo 22. Siempre que hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, todo lo que Él hizo no era porque Él estaba en esa situación de cambio, sino lo hacía era para enseñarnos a nosotros, porque pues igual Él es santo, ¿cierto? No cometió pecado, no cometió ninguna falla. Siempre vemos, ¿cierto?, la santidad, pero siempre todo lo que hizo fue como para darnos un ejemplo a nosotros. Entonces, en Lucas, capítulo 22, 41, Lucas 22, 41, la Biblia dice lo siguiente: y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. ¿De quién se apartó? De los discípulos, ¿cierto? Amén. O sea, se fue a un lugar que, ¿cierto? A solas o no. Pero se separó, ¿no? Un momento. Como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, ¿no? Versículo 42. ¿Qué oraba Jesús diciendo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire el cambio que se produjo en el instante. Versículo 43, esa oración. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto fue después de que él hubo ¿qué? Orado. Entonces, ahí es donde vemos la oración de Jesús en el Getsemaní. Produjo un cambio, porque en ese momento Jesús estaba en la humanidad y como cualquier ser humano, ¿cierto?, sentía todo. Tenía sed, tenía hambre. También sentía mucho lo que usted y yo a veces sentimos. Y en ese momento, en ese cuerpo de humanidad, dice la Biblia que después de él hacer tantas cosas, porque Cristo hacía muchas cosas, su trabajo con la comunidad, con las almas era constante, todo momento, todo tiempo. La Biblia nombra a Jesús haciendo siempre algo, estableciendo el reino, caminando durante muchos kilómetros. También lo vemos a él en momentos también en ese cuerpo natural sintiendo el cansancio, pero él dice que se apartó a una distancia, se puso de rodillas y lo que le pidió al Señor era que le diera fuerzas para continuar y seguir hacia adelante hasta cumplir el propósito que Dios le había encomendado a él aquí en la tierra. Entonces, cuando él comienza a orar y a clamar, entonces ahí el Señor viene, gloria a Dios, un ángel del cielo vino y lo fortaleció. Quiere decir que la oración, ¿qué hace? Nos transforma, ¿cierto? Nos cambia, pero también la oración nos fortalece.
el corazón cuando estamos en tiempos de prueba, en tiempos de prueba. Y es algo tan bonito porque Dios como que le va enseñando eso a uno, ¿no? Cierto, le va enseñando a uno esto. Estás de esta manera, estás en esta situación, ¿cierto? Ora, ora, ¿cierto? Que ahí estoy para qué, para escucharte y para fortalecerte. Esas son cosas que son fundamentales. ¿Por qué fortalecer el corazón? Porque ahí está el área de las emociones. Ahí está el área donde se pueden tomar o buenas decisiones o malas decisiones, ¿cierto? Por causa de la opresión o la situación. Entonces, por eso habla del corazón. En el tiempo de la prueba, a veces esa parte es muy tocada y se debilita a veces en nuestras vidas. Y entonces algunos quizás terminamos hasta quejándonos o juzgando o quizás diciendo que Dios, ¿por qué es así? Pero ahí es donde necesitamos ir para que el Señor no nos deje, hermano, que tomemos esas decisiones de nuestra voluntad, de nuestro corazón y de nuestra emoción, sino más bien nos ajustemos y viene el número 2, nos alineemos a la voluntad de Dios. ¿Qué es alinearnos a la voluntad de Dios? Es simplemente, hermano, entender que Dios es el dueño de la obra y como dueño de la obra Él hace como Él quiere hacer en medio de su iglesia. Por eso siempre hemos enseñado, simplemente somos administradores de la obra del Señor. Y cuando llegan esos momentos decisivos, tenemos que orar mucho al Señor para que Dios no nos deje salir del camino que el Señor nos ha dispuesto y que podamos lograr llegar hasta el final, ¿cierto? Entonces, ¿dónde ocurre la primera transformación cuando uno ora? En nuestra parte interior, ¿sí o no? En nuestra parte interior. ¿Listo? Ya no reaccionamos con ira, ¿cierto? Ni con nada que tenga que ver en contra de lo que Dios dice. Ya reaccionamos y le decimos, Señor, tú tienes todo bajo tu control. ¿Y sabe por qué también tenemos que pedir fortaleza? Porque hay momentos que Dios actúa conforme a su voluntad. Y hay veces que cuando Dios actúa conforme a su voluntad, muchas veces pasa que no es conforme a nosotros queríamos, conforme a nosotros esperábamos. Y ahí hay que tener un control total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aceptar es lo tremendo. Por eso hay que personas que cargaron con ira contra Dios, porque quizás la respuesta no fue la que ellos esperaban, fue otra cosa diferente. Dios quería hacer algo diferente. Y de pronto esa ira o ese rencor los lleva a una amargura y se estanca, ¿cierto? Se ofende contra Dios y deja de caminar en el propósito de Dios. Y usted y yo tenemos es que en ese momento, en ese estado, es pedirle perdón al Señor y decirle perdónanos porque a veces pensamos hacer lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Entonces, coloque, antes de cambiar la situación, primero que Dios cambie nuestro carácter. Antes de cambiar ¿qué? La situación, primero que Dios cambie nuestro carácter. En el momento de cuando estaba la gran tempestad, lo que el Señor esperaba de los discípulos era fe, ¿cierto? Disposición. Pero la Biblia dice que Él antes les dijo hombres de poca fe, porque su carácter todavía no había sido ¿qué? Transformado, de acuerdo a lo que el Señor, hermano, esperaba de ellos. Es lo mismo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Recuerden, no somos superhumanos. Gloria al Señor, no somos superhumanos. Vivimos todavía en algunas cosas que Dios está transformando en nuestras vidas, pero mientras tanto, sí necesitamos ver que hayan cambios en nuestras vidas que sean relevantes y que uno pueda decir, gracias Señor, porque esto está pasando en mi vida de una manera especial. Amén. Es lo importante que nosotros mismos nos sintamos esto. Número 2, la oración cambia las circunstancias. ¿Qué hace la oración? Cambia las circunstancias. Por eso la primera parte es, antes de que cambie la situación, primero nuestro carácter. Porque ahí podríamos tomar una decisión diferente, ¿sí o no? Frente a la circunstancia. Por eso Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es. Entonces, eso es tener carácter, ¿sí o no?
de no decirle, ir a la oración y decirle, Señor, estoy cansado, ya estoy aburrido, ya esto, ¿sí o no? ¿Cómo es que tengo que llevar este peso? No, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando la palabra de Dios dice que Él llegó allí, ¿cierto? Y se puso de rodillas, era porque estaba sintiendo el peso, ¿sí o no? De esa carga tan fuerte en la parte humana. Es lo mismo cuando usted ve que su hijo cada vez, usted clama y clama, y usted ve que el hijo cada vez más se va para otro lado diferente. Y usted dice, pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué, Señor, no haces la obra? ¿Sí o no? Y es como que se pone más fuerte la circunstancia. Pero cuando hay carácter, hay una persona que nunca va a perder la fe. Siempre va a confiar en el Señor. Y en el momento que el Señor quiera hacer la obra, la hace de una manera especial. Entonces la oración cambia las circunstancias. Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Versículo número 5 al 7. Entonces la Biblia dice lo siguiente. Hechos 12, ¿no? Del 5 al 7. Así que Pedro, dice la Biblia, estaba ¿qué? Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué? Porque era lo único que ellos podían hacer como iglesia. No había otra cosa más que pudieran hacer. A Pedro lo habían metido a la cárcel. Y la cárcel estaba con una máxima, ¿cierto?, custodia. Ellos no podían hacer otra cosa sino orar. Dígase usted cuando una persona está en una UCI, ¿cierto? Y le dicen, no, es que nomás le faltan 3 horas de vida. Y por ahí el médico pues ya le dice a las personas, vaya y despídanse de él, porque ya no hay nada que hacer. Humanamente, llegan momentos hasta que llega un límite en la parte humana. Ya no hay nada que hacer. Entonces, la iglesia entiende que están atravesando una situación difícil con su consiervo, con Pedro, el que les está enseñando la palabra, ¿cierto? El que los está orientando, los está guiando el apóstol, que ha sido de tanta bendición para ellos, muchos de ellos transformados por el poder de la palabra, ¿sí o no? Muchos de ellos siendo renovados, restaurados, nuevas vidas, ¿cierto? Y el hombre de Dios está en una situación difícil, pero ellos ya como que todas las enseñanzas que han recibido ya comienzan a entender cómo es que ellos deben moverse, ¿cierto? ¿Qué deben hacer en ese momento? Gloria al Señor. Entonces ahí ya vemos a ellos actuando ya de una manera diferente. O sea, si dejo que la circunstancia me domine, entonces yo termino derrotado, termino en el piso, termino desanimado quizás tal vez, o desorientado, o yéndome hacia otro camino diferente porque dejé que la circunstancia me dominara, ¿sí o no? Me dominara, me redujera a nada. Que me olvidara las promesas, ¿no? Y de la palabra que Dios me ha entregado a mi corazón. La oración eficaz, ¿qué? Bueno, esa es una palabra que siempre debe, ¿cierto?, estar en nuestro corazón. Aunque yo humanamente no puedo hacer nada, pero algo se puede hacer y es orar. Versículo 6. Y cuando Herodes, estamos en Hechos 12:6. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, ¿sí o no? Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ya más adelante vemos que él llama, cierto, a la puerta, donde los discípulos estaban, ¿qué?
orando, ¿cierto? Algunos dudaban, ¿cierto?, de que era Pedro, pero cuando escucharon la voz dijeron, ah, ese es Pedro. Y vieron, hermano, porque la Biblia dice que cuando él llegó, muchos estaban orando, estaban clamando. Por eso estamos hablando de las oraciones que producen ¿qué? Cambios, que producen, que impactan, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un ángel fue a su rescate. Gloria al Señor. A sus ángeles mandará, ¿cierto?, para que estén cerca de ti, ¿cierto? Y su pie no tropiece. Es eso. Entonces, si el Señor, mire cómo es el poder de la oración, que Dios mismo se encarga en la parte espiritual de provocar cosas que usted y yo no podemos hacer. Por ejemplo, cuando hay almas que no quieren buscar de Dios, o de pronto hay almas que están atadas, dígase usted, al trabajo, están atadas de pronto a cosas que, distracciones del mundo. Y cualquiera dirá, no, pero ese ¿quién le podrá hablar? Pero mire, aquí un ángel llegó a rescatar a Pedro. Así es que usted y yo tenemos que creer cuando estamos orando, ¿o no? Que Dios puede hacer eso. Inclusive cuando oramos allá en el trabajo, allá en su casa, en su hogar, Señor, tócalos. Tócalos de una manera especial, Señor. No permitas que se pierdan. ¿Aló? Dales la oportunidad de que puedan despertar, que puedan levantarse en su vida espiritual. Dios puede hacerlo. En una noche Dios puede tocarlos. Estando laborando Dios les puede hablar. Y cuando menos piense, vuelven nuevamente y se establecen nuevamente en la línea. Y es porque ahí es donde está el poder de la oración. Ahí es donde está el poder cuando comenzamos a mirar que las cárceles significan diferentes tipos de circunstancias que la gente puede estar viviendo. Cosas que ellos puedan estar pasando, ¿no? Que usted y yo a veces ni siquiera la vemos. Yo le digo, Señor, oro por la membresía de este lugar. Aló. Le digo, Señor, toda la membresía, Padre. A ti no se te va a quedar ni uno allí, a un lado. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú estás con todos. Y puedes obrar en todos. Pastor, yo ese día iba a caer en pecado. Ese día iba a hacer una cosa tremenda. Pero hubo algo que me detuvo. No pude hacer eso. Ahí. Ese fue el caso de una mujer que por primera vez iba a engañar al esposo en adulterio. Y ya se había hecho la cita con el hombre en el hotel para verse allá. Y resulta que ya en pleno momento, cuando iban a estar en el momento ya para cometer, de inmediatamente algo llega y ¡pum!, la sacude. Y le dice, no cometa ese error. No vaya a cometer ese error. Y resulta que esa mujer salió corriendo de ese lugar. Y lo primero que encontró fue una iglesia cristiana abierta, hermano, y se fue y se metió, hermano, y se arrepintió y le dijo, Señor, perdóname por lo que yo iba a hacer. Llorando, hermano, y ese día esa mujer fue restaurada, fue reconciliada con el Señor, y ese día esa mujer se convirtió en una mujer de Dios. Tremendo lo que puede hacer la oración, a kilómetros. El Señor puede hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba ¿cómo? Quiero que ustedes vayan allí, por favor, al versículo 12. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos. Por eso hay que considerar ese momento, hermano, importante, ¿no? El momento de la oración debe ser importante, mi hermano, mi hermana.
Porque es preparar mi corazón para que el Señor obre y trabaje en mí. Es importante. La oración abre puertas imposibles. Gloria a Dios. Eso es importante. La oración abre puertas imposibles. Claro, no hay posibilidad. Ahí estaba. No había posibilidad de nada. La oración rompe cadenas y trae liberación, ¿no? Rompió las cadenas de Pedro, ¿cierto? Y lo hizo libre. Cuando fueron a buscar a Pedro ya no estaba, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Y no había ni forma ni manera de decir, oiga, pero ¿cómo lo hizo? Claro, los que estaban alrededor, oiga, pero ¿cómo pasó? Así es. Así es el Señor, ¿no? ¿Cómo pasó? Todo el mundo queda callado, asombrado, ¿cierto? Y quizás tal vez quedan impresionados, impactados. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió que esa persona estaban haciendo un culto en un lugar, ¿no? ¿Cierto? Que se haga un culto en un lugar afuera, en la calle, ¿no? Y predicando y todos hablándole a toda la gente, ¿cierto? De Cristo, evangelizando, ¿no? Y cómo llegar un momento a orar por ese lugar, ¿cierto? Por esa parte, y que Dios tome el control, ¿sí o no?, en ese lugar. Y quizás haya gente por allá, ¿cierto?, deprimida, angustiada, con ganas de quitarse la vida y todo, y en ese momento sean impactados por la oración. Y de repente hay un cambio. Ese de repente es lo que hace el poder de la oración. Cambian las circunstancias. La gente se quería matar, ya no se quiere matar, ahora quiere vivir. La gente no quería seguir luchando por esa meta, ese propósito. El Señor le da ánimo para que siga luchando y batallando. Lo importante es que alcancemos. Coloque ahí, la intervención angelical fue la respuesta a la oración ferviente. Ojo pues, la intervención angelical fue la respuesta a la oración ferviente. ¿La qué? La intervención angelical. Por eso Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No es que usted se vaya a tirar de un edificio de 4 pisos para decir, Señor, envía a tus ángeles. De pronto termina despertándose en otro lugar, ¿sí o no? A su nombre. Porque esas intervenciones vienen de una manera conforme Dios lo quiera, ¿cierto? Conforme su voluntad lo quiere. No lo buscamos nosotros, el Señor lo hace. Por ejemplo, ¿cuánto hemos sido rescatados, hermano, de muertes en accidentes? En situaciones difíciles y el Señor obra, ¿no? Y envía. Gloria a Dios. Entonces cuando oramos, ¿qué pasa? El cielo se mueve en la tierra. Gloria a Dios. Cuando oramos, el cielo se mueve en la tierra. Y esta es una de las cosas que yo siempre digo, no deberíamos dejar de enseñar esto. Debemos seguirlo enseñando las veces que sean necesarias. Porque orar es comunión con Dios, ¿no? Orar es, mire, aun cuando oramos, cierto que oramos por todas las cosas. ¿Lo han notado? Por todo. Por el gobierno, oramos por la situación económica, oramos por la situación emocional, oramos por las familias, oramos por los niños, oramos por, mejor dicho, por todo. Y así, aquí tenemos una cosa que se llama las peticiones, ¿cierto? Y es importante que se siga como animando a los hermanos en ese sentido, traiga su petición. Y aunque nosotros, ¿cierto?, no sepamos, este es lo que está pidiendo Pepito, ¿cierto?, o fulanito, simplemente oramos, Señor, da respuesta a las peticiones a mis hermanos. Y cuando menos piensa Dios, comienza a orar. Sencillo, porque Él sí lo conoce. Conoce cada cabello de nuestra cabeza, ¿no? Y aún los que se nos han caído, su nombre. No nos cae el pelo. Yo hace algo así, hermano, y se me cae. ¿Aló? Él conoce todo eso, lo más profundo. Entonces, cuando oramos, el cielo se mueve en la tierra. Eso es. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue algo celestial o no? Lo que le pasó a Pedro fue algo celestial. Amén. Fue algo celestial.
Algo del cielo vino, hermano, y obró de una manera especial. Número 3, la oración cambia a otras personas o a otros, ¿sí o no? La oración cambia a otros. ¿Sí? Ella cambia a otros. A veces no podemos recurrir a la parte humana, porque a veces queremos recurrir a la parte humana, ¿no? Cambiar a la gente, pero de la manera que nosotros queremos. Y eso es algo tremendo. Eso es como decir que mi familia me acompaña a la iglesia y decir que todos tienen la misma comunión con Dios. A su nombre. Porque muchas veces, a veces no es así, porque Dios es el que pesa los corazones. Que nosotros oramos y que tenga misericordia de nuestros hogares, nuestros hijos. ¿No? Pero esto es algo personal. Esto es personal. Sí. Hay personas que le han dicho el médico, cuídese de esto, ¿sí o no? Pero eso como que le entra por aquí y le sale por acá y eso hace todo lo contrario. ¿Aló? Y llegan, ¿cierto?, a la cita periódica, ¿cierto? Y le dicen, ¿y usted ha hecho todo lo que yo le he mandado? Sí, al pie de la letra. Y entonces, ¿por qué lo tienen que hospitalizar por esto? ¿Aló? A su nombre. ¿Ustedes no se acuerdan que antes que venían esas tempestades en las casas? Llegaba y tenía su televisor comprado 2 meses. Eso le dan una garantía, ¿cierto? Y entonces llega ese rayo y no lo desconectó. ¿Sí o no? Porque había una tempestad, había que desconectarlo, porque es que en el campo es diferente. No hay todo lo que hay en las ciudades, en los pueblos. ¿Cierto? Que hay una forma de controlar más eso. Pero en los campos no. Entonces allí eso significa que ¿qué? Que hay que desconectar. Pero no, uno no desconectó y dejó eso ahí conectado y listo. Quedó viendo negro, ahora sí o no. Amén. Quedó viendo negro, ¿sí o no? Amén. Y después, entonces llega ya a ir, que es que supuestamente a reclamar la garantía. Entonces dice, venga a la garantía porque es que el televisor me salió. ¿Quién sabe qué era que le pasó? Yo no sé qué fue lo que le pasó. Es lo que le dice el usuario. De un momento a otro se quedó en negro y quedó así. Y ellos creen que eso es así nomás de fácil. Listo, deje el televisor, vamos a hacerle la revisión. Y ya cuando le hacen la revisión, le dicen, mire, esto no fue por nosotros, no fue por la fábrica, fue porque usted se descuidó y mire, ahí tiene tremendo quemonazo. Entonces lo que yo les digo, o sea, uno no puede llegar a hacer cosas así. La oración cambia a otros. Dejemos que Dios lo haga y el Señor tome su lugar. Job, capítulo 42, versículo 10. Job 42, 10. ¿De qué nos habla Job 42, 10? Pregunto, yo sé que Job, para él no fue tan fácil afrontar lo que le tocó vivir, ¿cierto? Las pruebas que vinieron delante de él. En algún momento de su vida, sabemos que Job nunca se quejó en contra de Dios, eso sí lo sabemos porque la Biblia lo declara, ¿cierto? Pero sí contra su propia vida. ¿Aló? Eso sí, él como que dijo, no, yo para qué nací. Mejor me hubiera quedado en el vientre de mi madre, si era para esto. Pero nunca a Dios. Entonces, él tenía un problema, nuevamente, que lo puede tener cualquier cristiano, amargura. ¿Aló? Pero con él mismo. Gloria a Dios. Como cuando usted y yo hacemos algo y tratamos de lograr y no lo alcanzamos. ¿Cierto? Y uno dice, pero es que ¿por qué no? Y entonces entra algo en el corazón. Y así como cuando usted llega y le dice a esa persona, tranquilo hermano, déle la carga al Señor. ¿Cierto? Que Dios se va a llevar su carga y usted descanse. El problema es saber si la persona, hermano, todavía tiene, ¿cierto?,
esa sensibilidad que espiritual. Porque hay muchos que ya por esa situación han perdido la sensibilidad, ¿no? Espiritual y no. Dicen no, no y no. Punto. Entonces, ahí ¿qué nos toca hacer ahí? La oración cambia a otros. Entonces, es pedirle al Señor que Dios obre o no. Que Dios haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué dice la palabra? Claro, porque hasta allí, usted sabe que Él dijo, de oídas te había ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? Porque era algo como que todo se le había sellado, no había un entendimiento claro. Como cuando usted llega a un lugar y todo va hacia atrás y usted no lo entiende. ¿Aló? Y viene la desesperación, viene la derrota, ¿sí o no? Y viene el desánimo, ¿no? Y dice, no, yo más bien, no, tal cosa, ¿cierto? Dice, no, porque no entiende uno. La oración cambia a otros. ¿Qué tiene que cambiar Dios ahí? Nuevamente volvemos a un corazón confiado, a un corazón con fe, a un corazón dispuesto, a un corazón creyente a Dios. A un corazón que dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen o no. Jesús debería haber cargado todo eso, ¿sí o no, en su corazón o no? Todo lo que hicieron con él, pero no, su corazón estaba sano. Y dice la Biblia, y quitó. ¿Quién quitó la aflicción de Job? Dios. Y quitó la aflicción de Job porque estaba afligido, no. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará ¿qué? El Señor. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos, porque ellos fueron los primeros que comenzaron a decirle cosas, ¿cierto? Que no iban de acuerdo. ¿Y qué pasó después de eso? Y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Después de eso, Dios le aumentó al doble. Estamos hablando de las oraciones que traen cambios. Y esta oración tenía que ver con el corazón de Job. El problema que tenía Job, o el problema que cualquier persona pueda estar atravesando por años, o no, por años, que siempre dice, yo no sé qué es lo que me pasa o qué es lo que me está pasando. Muchas veces el problema puede estar es dentro de el corazón de uno mismo, que uno es el que está estancando, ¿sí o no? La bendición que Dios quiere entregarle a uno, quizás por una mala obra, una mala actitud o un mal pensamiento que tiene acerca de las cosas que tienen que ver con el Señor. No aprender a ser agradecido y decir, Señor, gracias. Job en algún momento dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito, pero más sin embargo había ¿qué? Algo en su corazón, que solamente Dios era el único que podía sanar su corazón. Aleluya. Una ofensa de un líder, una ofensa de un pastor, un negocio que de pronto le robaron, ¿sí o no? ¿Cierto? Lo robaron. Quizás tal vez fue con alguna de las personas de la misma congregación, que puede pasar o no. No. Alguien que de pronto se le vio como una ¿qué? Como que fuera alguien verdadero, ¿cierto? Pero al final terminó siendo diferente. Todo eso, y se generan situaciones que afligen el corazón, el alma, y eso se va volviendo como una semilla que va comenzando a crecer y le va a comenzar a impedir y a estorbar en muchas cosas en sus vidas. Hasta que ya la persona comienza a entender. Y por eso es que se está orando, por eso se está orando. Por liberación, por restauración. Que el Señor rompa las ataduras, las ligaduras, ya bien sean de parte del enemigo o sean ligaduras o ataduras del corazón, del alma. Destrúyela, Señor. ¿Y qué le tocó hacer Job? Orar, ¿por qué? Por sus amigos. Porque de pronto los vio como unos enemigos, ¿o no? Diciendo, oiga, pero ustedes tanto que yo los ayudé, ¿o no? Porque Job era una persona generosa. ¿Usted sabía eso? Ayudaba a todos. Y dentro de eso estaban sus amigos. Pero que en un momento a todos sus amigos se le voltearan, ¿sí o no? ¿Era algo duro o no?
era algo difícil y para él fue algo fuerte, pero sin embargo dijo, tienes que orar por ellos. Clama por ellos. Y esa fue la salida que Dios le dio para que las cosas fueran ¿qué? Diferentes y giraran de una manera diferente para su vida. Job capítulo 42, versículo número 12. Job 42, 12. Quiere decir que él por un tiempo pasó ahí, ¿sí o no? Por una situación, porque había un problema en el corazón. Aló. A su nombre, pero cuando él hizo lo que tenía que hacer, dice la Biblia, y bendijo Jehová ¿qué? El postrer estado de Job, ¿sí o no? Más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bueno. Y vivió 140 años, ¿no? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y hasta la 4ª generación. Y tremendo. Doble. Entonces ahí es donde está el punto. Orar por otros trae restauración. Orar por otros trae restauración. Número 2, la intercesión abre caminos de sanidad y de perdón, ¿o no? La intercesión abre caminos de sanidad y de perdón. Es allí donde está la persona que dice, yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no sé cómo actuar. Es que para mí es difícil perdonar. Es que para mí es difícil porque es que cada vez que lo veo me da ira. ¿Aló? Esa persona que dice, si fuera tan fácil, ¿cierto? Yo lo haría, pero me es difícil. Entonces cuando se intercede, ella abre caminos para que sane el corazón, sane el alma, llegue el perdón y llegue la liberación. Hay gente que se ofendió con la iglesia, el lugar donde están, con el pastor, ¿no? Con los líderes, con las personas que están ahí. Pero eso está ¿dónde? Dentro del corazón. Ahí es cuando coloque ahí, la oración no egoísta desata bendición. Coloque ahí, la oración ¿qué? No egoísta desata la bendición. ¿Sabe qué es la oración egoísta? Que implica exacto, es la oración en la cual usted y yo nos dejamos llevar por nuestro deseo, ¿aló? Por lo que yo quiero, sino por lo que Dios quiere. Por eso es que Dios le dice a usted, ore por su esposo, a pesar de que una cosa y la otra, ¿cierto? Dice, pastor, pero es que ese hombre, hermano, ore por él. Si es un hijo, siga orando por él. Pastor, pero es que me hace la vida como a cuadritos, pero siga orando por él. La oración no egoísta trae bendición. El egoísta todo lo quiere para él. Todo se enfoca en su vida. No piensa en los demás. Piensa solamente en él. ¿Se acuerda hablando del carácter, no? Que la oración lo cambia primero que a uno primeramente. Para uno dejar de ser lo que es. Quiero decirle que tu oración puede ser el canal del milagro de alguien más. Vuelvo y repito, tu oración puede ser el canal del milagro de alguien más. Quiere decir, Dios no te bendice o hace milagros en tu vida solamente, sino que lo va a hacer en otras personas. Quizás la persona se equivocó, ¿no? ¿Cierto? Pero usted y yo no vamos a tener odio, sino más bien restaurar en oración. A su nombre. Así como lo hizo Jesús con nosotros, ¿no? Que muchos pecados que se cometieron, ¿sí o no? Lo ofendieron mucho a Él, pero Él no. Su amor hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros y su intercesión por nosotros. Gracias al Señor, que no fue egoísta. Y por eso usted y yo estamos aquí, para la gloria del Señor.
Entonces, eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. La oración cambia a otros. Ahora, la oración eficaz no tiene que ser un ritual, ¿cierto? No tiene que ser ¿qué? Un ritual. Es una relación con Dios profunda. Es una relación con Dios ¿qué? Profunda. Que el Señor nos ayude a cambiar nuestro corazón para que nuestras circunstancias las veamos de otra manera diferente, ¿o no? Para que entendamos que sí tenemos un Dios poderoso que puede hacer que lo imposible sea ¿qué? Posible. Exacto, porque cuando cambia nuestro corazón, ya las circunstancias las vemos de otra manera ¿qué? Diferente. Ya no la vemos como la veíamos antes. Y que también nuestra oración no solamente nos afecte a nosotros, sino que afecte a otras personas más. Por eso no nos cansaremos de seguir clamando, de seguir orando por este municipio, por este lugar, el lugar donde usted está, la parte donde Dios lo puso allí para ser el atalaya, ¿o no? Ser la persona de diciendo, Señor, aunque mi corazón o mi alma, mis ojos terrenales no lo ven de esa manera, pero yo sé que usted sí lo puede hacer. Aunque mi corazón, aunque mis ojos no vean esta situación, Señor, pero yo sé que usted lo va a hacer. Aquí estoy, entonces por eso no dejamos de llegar temprano a orar, a interceder, no llegamos de dejar allí a doblar las rodillas. Señor, gracias, Padre. Que cuando una persona llega o vuelve otra, el Señor la vuelve a traer, vuelve el Señor a renovar o no. Y vuelve, entonces, Señor, gracias, porque ahí estás haciendo un trabajo especial. A veces yo les he dicho a personas, es que usted es la respuesta de las oraciones que se han hecho. ¿Aló? Es decir, yo le digo, usted es respuesta a esas oraciones que se han hecho muchas veces, muchos momentos. Entonces primero debemos cambiar el corazón. Ahora, no subestimemos el poder de la oración. ¿Qué es la palabra subestimar? Que no le damos el valor, ¿sí o no? ¿Cierto? El valor que tiene a eso. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios en este día a través de este mensaje? Que si queremos ver nosotros primeramente cambios reales, ¿sí o no? En nuestras vidas, todo comienza primeramente en nosotros. Que tengamos una fe, que tengamos perseverancia y que estemos dispuestos a estar conforme a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que quizás tal vez Dios quiere que usted y yo hagamos. Este versículo me habló mucho a mí de Job 42:10. Porque cuando Dios quitó, cuando él oraba por los amigos, aumentó Dios al doble todas las cosas. O sea que se desató algo, ¿o no? Especial. Sobre su vida, sobre su familia, que ya con anterioridad Dios lo iba a hacer. Pero esperaba que Job tomara la decisión. Si él la tomaba, las cosas iban a ser diferentes. Si él persistía en cargar con eso, pues seguiría toda la vida así y nunca había habido un capítulo como el capítulo 42, como es la restauración de Job. Lo mismo va a pasar en nosotros, a través de lo que hagamos con un corazón sincero para la gloria del Señor. Entonces no dejemos, como dice la Biblia, de hacer el bien porque a su tiempo, ¿cierto? Cegaremos si no desmayamos. Que siempre vamos a ver la respuesta de parte del Señor. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Oramos para que tu presencia fluya de una manera especial. Yo sé que hay cosas en nuestras vidas que a veces no las entendemos, no las comprendemos, Señor. Pero todo hace parte de un gran propósito, de un gran plan, Señor, que tienes para nosotros. Usted que está allí orando, quizás por alguien que está en la clínica o alguien de su familia que está en situaciones adversas, o quizás tal vez usted está orando por algo que hay en su corazón que usted no ha soltado. Dígale, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. No queremos, Señor, que la oración simplemente sea un parte de un ritual o de algo aprendido o de algo monótono, sino que la oración sea algo especial en nuestras vidas. Porque relacionamos con un Dios que todo lo puede, con alguien, Señor, que dio su vida por nosotros. Es más, Él sigue intercediendo por nosotros todos los días, nuestro amado Jesucristo,
Él está allí intercediendo por ti, por mí, porque lo que Él desea es lo mejor. Quizás tal vez te has apartado, te has descarriado, quizás dejaste de seguir la presencia del Señor, pero hoy le dice: Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, te pido perdón, porque yo sé que son cosas que pasan en la vida, pero yo necesito este tiempo, Señor, es que sea un tiempo diferente para nuestras vidas y nuestras almas. Quizás tal vez caíste en el desánimo, en el desaliento, porque Dios no te concebió algo que estaba en tu corazón, en tus sentimientos solamente, y no entendiste que esa era la voluntad de Dios para tu vida. Pero dígale: Señor, quita esa ofensa de mi vida, quita esa aflicción de mi corazón, porque eso puede hacer que la bendición no siga fluyendo de la manera como Dios quiere que fluya en tu corazón y en tu vida. Por eso oramos: Señor, perdónanos, porque hay cosas que están allí, Señor, que necesitan ser sacadas de nuestro corazón. Esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón, Señor, y eso que ha estado estorbando nuestras vidas. Gracias por nuestras familias que están aquí en esta tierra, los que están en nuestro país, los que están en otros países. Sé que allá está tu cobertura, Señor, obrando en ellos, llenándolos de tu poder, de tu fortaleza, guiándolos a ellos al camino que tú tienes destinado para sus vidas. Señor, aquí estamos, nuestras vidas. Hay necesidades, sí las hay. Hay situaciones donde necesitamos que tú obres y resuelvas conforme tú lo sabes hacer. Necesitamos intervención tuya, Señor, cada momento, cada instante. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, ya sean espirituales, ya sean económicas, ya sean necesidades, Dios mío, del alma, del corazón. Tú lo sabes, bendito Dios, pero necesitamos creer en lo que tu palabra dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Danos más fe, aumentanos la fe, el amor, la misericordia, la entrega, la pasión por ti, Señor, por tu presencia. Y es mucho más. Haz que nuestro corazón sea conforme a tu corazón, Señor. Obra en nuestras almas de una manera especial, Dios mío. Atráenos, Espíritu de Dios, a esas fuentes de ríos de aguas de vida, Señor. Padre, libéranos, Dios de los cielos, cada momento de nuestro corazón, nuestras almas. Señor, quita nuestra aflicción. La Biblia dice que fue el Señor el que quitó la aflicción en Job, Señor. Cuando él iba orado por sus amigos, quizás alguien te ha ofendido, alguien te ha tratado mal, alguien ha dicho cosas de ti, murmurado. Tú le vas a decir: Señor, oro por esas personas, oro por esas almas, Señor, Padre, y obra en sus vidas de una manera especial. Señor, sé que solo tú les puedes hacer entender y comprender, Señor, la realidad y la verdad de las cosas, Dios. Pero que no haya en mi corazón odio ni rencor sobre ellos, sino vamos a orar para que el Señor los recupere, los restaure, los levante, Señor, y que el amor de nuestro corazón hacia ellos sea como el que Cristo amó a la iglesia, Señor. Oramos, bendito Dios de los cielos, también, Señor, porque sabemos que nada de eso podría pasar porque tú eres el dueño de todo. Tu palabra dice, bendito Dios, que cuando Balaam quiso orar en contra del pueblo, Señor, no lo pudo hacer porque el pueblo estaba, Señor, en obediencia. El pueblo estaba, Dios mío, allí en integridad. Y no pudo hacer nada, Señor, aunque lo obligaban a hacerlo, Dios de los cielos. Así que tu bendición permanezca en nuestras vidas, Señor, en nuestras almas, y ayúdanos a conquistar en el año, Dios mío, de la conquista, el año, Dios mío, Señor, de la bendición. Dios mío, oramos al Dios de los cielos para que cada familia, cada hogar, Dios mío, pueda recibir de parte de ti, Dios mío, lo que tú has destinado a hacer en sus vidas. Muchísimas gracias, Dios, por este momento, por esta obra, Señor. Gracias por la obra, Señor, tanto en Restrepo y Darién, Señor. Gracias, Dios, porque será algo especial. Atraes, Dios mío, añade los que han de ser salvos, los que están llamados para este lugar, tú los traes de una manera especial, Dios mío. Familias que van a ser, Dios mío, totalmente, Dios mío, sacadas de la confusión, del engaño, de la mentira, Señor, y los vas a traer para edificarlos, levantarlos, y que sean una gran bendición para la gloria tuya. Bendice a los pastores que están, Dios mío, en el camino correcto, Señor. A las pastoras, Dios mío, los obreros, Señor, que sea tu presencia fluyendo, que haya un año de bendición, Padre, para tanto Restrepo y Darién, una gloria eterna. Y usted ora por el lugar donde usted está y le dice: Señor, en este lugar, Dios mío, sigue obrando de una manera especial. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.